Empezaba a amanecer. Llovía la misma lluvia menuda de cuando yo era niña. 30 años de cosas que recordar. Es 19 de octubre de 1970. María Luisa Elío se maquilla y se peina lo mejor que puede, a pesar de los movimientos del tren. Despierta a su hijo Diego y le arregla con mucho cuidado. Mientras espera la llegada a la estación, escribe en un cuaderno. Tenía la certeza que la gente estaba muerta. No había nada. Había que comenzar una historia sin historia, con una presencia, que era mi hijo Diego, y con una ausencia total, que era yo. María Luisa lleva 34 años exiliada. Es la primera vez que vuelve a pisar Pamplona. Ya no es esa niña de 10 años que deja su camisón bajo la almohada de su cama para escapar con su madre y sus 2 hermanas en los inicios de la Guerra Civil. Ahora es una mujer de 44, la misma edad que tenía su padre cuando huyó por los Pirineos hacia Francia sin mirar atrás. Han pasado muchas cosas en su vida. Ha formado parte de la cultura de vanguardia de México. Ha sido la primera lectora de 100 años de soledad, una novela que en esos momentos es un éxito absoluto. Ha creado una película única sobre el exilio, pero está en un punto de inflexión. No es feliz, no puede avanzar. Necesita cerrar una herida que parecía cicatrizada, pero vuelve a abrirse a cada instante. Con su padre muerto y separada de su marido, es el momento de enfrentarse con los fantasmas de su pasado. Y ahora me doy cuenta de que regresar es irse. Que volver a Pamplona es irse de Pamplona. Al final voy a volver donde las cosas no están ya. Al fin me atrevo a regresar donde la gente ha muerto. La mirada tan solo va a servir para borrar. Pamplona. Tan solo un lugar. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Capítulo 3. Regresar. En 1970, María Luisa tiene claro que quiere volver a Pamplona. Quiere instalarse allí con Diego, su hijo. Ha dejado todo cerrado en México para empezar una nueva vida. Pero el viaje no es directo. Antes de pisar España, pasan por varias ciudades europeas. María Luisa lleva toda la vida evitando el pasado y ahora está decidida a enfrentarse a él, pero parece que le cuesta llegar. Saltan de ciudad en ciudad, se quedan meses en ellas, un recorrido que dura más de un año. Pero por fin la última ciudad de este intenso recorrido, París. La ciudad que la acogió tras huir de la Guerra Civil. La segunda ciudad donde fue feliz durante su infancia. La primera en la que se sintió exiliada. Antes de saber cómo fue su llegada a Pamplona después de tanto tiempo, pongamos un poco de contexto. Estamos en los años 70. No era muy normal volver del exilio en aquella época. Estaba mal visto regresar mientras el dictador Francisco Franco siguiera vivo. Franco tiene 78 años y ya está bastante delicado de salud. El año anterior, las Cortes habían ratificado como sucesor a Juan Carlos I. Lo que te encuentras es una ciudad gris en la que todavía se nota esa losa del franquismo. Lisabe Velasco es historiadora especializada en la represión franquista. Nos retrata esa Pamplona de los años 70. Una ciudad, para empezar, que ha pasado por todo este trauma de la guerra, por todo este trauma de la represión, que todavía se respira en el ambiente, en la sociedad del franquismo y del tardofranquismo también, porque las personas que lo sufrieron
en su mayoría siguen vivas, las que no habían sido asesinadas, pero al mismo tiempo también están surgiendo pues, nuevos ámbitos de movilización, ¿no? Una población joven que está yendo a la ciudad a trabajar, que empiezan a intuir el final de un régimen y están empezando también a movilizarse. Pamplona está en pleno conflicto entre el trauma del pasado y el impulso del futuro que viene. Como María Luisa. La razón del viaje fue borrar lo que había pasado y al mismo tiempo encontrar a la niña que había quedado encerrada en aquella casa con sus muñecos. Toda su estancia en Pamplona es un viaje al trauma. Para ella, la ciudad, su familia y su casa se habían quedado congeladas en el pasado. Sus padres no habían cumplido años, en Pamplona no. Tampoco han muerto, y ella no es madre, es una niña, con ganas de jugar con sus hermanas y hacer teatro. Bajo del tren, temblando. Veo el letrero que dice Pamplona. Lluvia menuda, estación vacía y yo rezando por lo bajo. ¿Cómo es posible que mis padres no estén ahí esperando a su hija que debe tener 10 años? Dije al taxi, vamos a la avenida Carlos III, con miedo a que me dijera, no existe esa calle. Pero sí, sigue existiendo, aunque es una calle por la que ha pasado una guerra, una dictadura y 40 años de rutina. Pero no van a la calle donde está su casa de la infancia. Van a la casa de unos amigos de la familia que les prestan su piso durante todo el tiempo que estén en Pamplona. Cierro la puerta tras de mí. No es casa, pero podría serlo. Recordaba la casa más pequeña. Ahora la casa es muy grande y vamos abriendo las puertas poco a poco. Mi hijo está pegado a mí. Me dice que tiene miedo. Estoy a punto de confesarle que yo también, pero le explico que ahí era donde jugaba cuando era pequeña, que no hay motivo para tener miedo. Abro puertas y cortinas. Al entrar a uno de los cuartos, se tiene la sensación de que hubiera alguien dentro o de que alguien fuera a entrar. María Luisa ni siquiera deshace las maletas. Sale a la calle de la mano de su hijo. Tiene un objetivo claro: buscar la casa de su infancia. Una manzana a la derecha, otra a la izquierda y estoy frente a casa. Avenida Roncesvalles, número 2. Casa, casa mía. Qué igual eres a mi pensamiento. Pero has envejecido, te has ensuciado. Anda, mamá, cruza, dice mi hijo. Y yo obedezco. No quisiera sentir este dolor. Yo obedezco. María Luisa siente un profundo impacto. Ve su casa por primera vez. Todas las ventanas están cerradas, como si la familia Elío acabara de dejarla. Como si aún fuera 1936. Y eso no le ayuda a salir de su trauma. Tiene la sensación de que allí dentro las cosas siguen igual. Sus muñecos, su cama, su padre, su madre. Desde la calle cuenta las ventanas de la sala, del comedor y del cuarto de sus padres. 1, 2, 3, 4... y le sobra una. Eso la descoloca. María Luisa ha vuelto a casa, pero ya no es su casa. Su casa es un muerto al que tarda en reconocer. ¿Y ella misma será también un fantasma? Ay, si pudiera alguien por piedad reconocerme. Si alguien me dijera, adiós, María Luisa. Hola, María Luisa. María Luisa pulula por las calles de Pamplona. Busca, intenta recordar, pero algo en este escenario no está bien. Un trauma particular que vive acompañada de su hijo pequeño y que él recuerda. Yo sentía mucho toda la tensión, ¿no? Y viví mucho la intensidad de ese viaje. Y te digo, además, yo estaba solo, lo cual no me ayudaba. Bueno, tampoco es que me acuerde mucho, porque yo tenía menos de 7 años.
Pero sí, mis recuerdos son un poco a veces de asombro, a veces de diversión, a veces de conocer el mundo, como sucede. Y a veces duros, porque sí recordaba de repente a mi madre como muy encerrada, llorando, la veía deprimida y no entendía nada, y era un pequeño. Pasan una y otra vez por delante de su casa. Siempre cuenta las ventanas y siempre le sobra una. Escribiré a mis hermanas para explicarles lo de las ventanas. Les diré también que desde que llegamos están siempre cerradas, como cuando nos fuimos, porque no estarán abiertas. Y vuelvo a ver claramente la casa por dentro, mamá haciendo punto y papá oyendo la radio mientras fuma una pipa larguísima que antes ha preparado con mucho cuidado. Mamá por las mañanas canta las canciones más bellas del mundo y no sé lo que dicen, pero la quiero tanto que tengo miedo. La realidad le pasa por encima. Hago las camas y miro el cuarto en el que quizás alguna vez dormí de niña. Mi hijo se queda dormido cogido de mi mano. Yo no sé si dormir o no. Ya con la luz apagada, las lágrimas salen solas. Intenta acercarse al pasado más tangible. Llega a casa de una tía suya que al principio no la reconoce. Esta tía habla de sus padres en pasado y María Luisa no puede soportar que les recuerden que están muertos. Eso es algo que tiene muy presente en México, pero aquí, en Pamplona, se resiste a verbalizar. Aquí sus padres siguen vivos. Le impacta tanto esta visita que decidirá no volver a verla. Con Diego se suben a un taxi para recorrer los 5 kilómetros que les separan de Barañáin. La verdad es que nunca había pensado en papá como dueño de todo esto, sobre todo si pienso cómo murió. Esto también ha cambiado. Ya no hay campo ni campesinos. Ahora hay fábricas y la ciudad se ha expandido tanto que se ha tragado los surcos de labranza. El dolor vuelve a ser ahora demasiado grande. Todo es dolor y se empieza a transformar en odio. Un dolor y un odio que no sé dónde colocar. Miro a mi hijo y no sé cómo hablarle ni qué decirle. Siento que nunca más voy a poder decir nada. Al llegar a casa, para variar, me tiro en la cama, pero no hay forma de llorar. Comprendo que por mi hijo no puedo quedarme así, sin moverme, sin hablar, casi sin pestañear. María Luisa está haciendo su propio viaje al pasado, pero no olvida ni por un segundo que tiene un compañero, uno muy pequeño. Su hijo Diego, que no suelta su mano por las calles de Pamplona. Me da ternura verlo. Se le nota muy solo y lleva varios días sin ver niños. No sé si es su soledad o la mía la que me hace pensar en ir a casa de la cuñada de mi hermana Carmenchu, que vive aquí. Casualmente, la cuñada de su hermana es mexicana, pero se había casado con un pamplonés y vive en la ciudad. Es el lazo que une lo de aquí y lo de allí. Tienen varios hijos y sobrinos y Diego necesita gente de su edad. Cuando tocan el timbre de su casa, al fin alguien la reconoce. Los Torres son su salvación en Pamplona. Se convierten en su familia. Les reciben con los brazos abiertos. Desde ese momento nunca les faltará un plato en la mesa, una conversación agradable, planes en Pamplona y excursiones por los alrededores. La energía del viaje cambia por completo, sobre todo porque se reencuentra con un elemento vital de su pasado. Recordé que en ese mismo edificio, en el 4º piso, pasaban parte del verano mis primos Lastra. Me vino mi amor por el pequeño de ellos, Luisito, y como desde mi cuarto de dormir le llamaba para mandarle besos. Al recordar esto, pensé que forzosamente desde ahí se vería la parte de atrás de mi casa. La familia Torres la acompaña a una estancia desde la que se puede ver el balcón de la habitación de María Luisa. Su balcón. El balcón vacío,
como el título de su película. Me acerqué a la ventana. En efecto, el balcón estaba vacío. Quedó vacío dentro de mí y ahora está vacío ante mis ojos. Más que vacío, ahora, al poder mirarlo, muerto. Desde entonces, todos los días iría a ver el balcón y siempre estaría cerrado, tal y como quedó al irnos nosotros. La casa está habitada, pero María Luisa lleva una semana en Pamplona y esas ventanas no se han abierto. Y toma una decisión. Ha pasado más de 10 veces por delante del portal. Es hora de subir. Si bien en México tenía pensado cada paso a mi llegada aquí, la forma en que tocaba el timbre, quién salía a abrirme, qué decía yo, qué me contestaban. Ahora, estando frente a la casa, parecía habérseme olvidado todo. Cuántas tardes en México me pasaba horas viéndome subir a mí misma y entrar en la casa. Se imaginó tantas veces esta escena en el pasado que la reflejó en el guión de su película. La interpretó, la filmó y parecía una predicción de lo que pasaría. Pero esto no es una ficción, es su propia vida. Están en el portal de su casa. La puerta del edificio está abierta. No tienen problemas para entrar y lo hacen de manera decidida. Cuando era pequeña les solía recibir un portero de librea, de uniforme. Ahora se encuentran con un hombre grueso con boina. La moqueta de la entrada ha perdido su antiguo color rojo intenso. María Luisa no sabe muy bien cómo contarle quién es y por qué quiere entrar. Los dueños de la casa no están y el portero le pregunta si son familia. No, señor. Vengo desde México solo para verlo. ¿Entiende usted? Desde México. Yo vivía aquí de pequeña, vivía en ese departamento, ¿entiende? El portero no entiende nada. Lleva ahí 18 años y esa señora que tiene delante es una completa desconocida. Yo le hablo de hace 30. Le ruego que me deje entrar. Parece que no me quiere creer. ¿Pero qué interés tendría yo si no en entrar? El portero se niega. No tiene ni idea de quién es esa señora y su hijo. No piensa dejarles pasar. Bueno, vamos, Diego. Lo raro hubiera sido poderlo hacer. No me lo enseñe. Sería igual que verme muerta. María Luisa ha estado más de 30 años soñando este momento. Ha venido hasta Pamplona para atravesar el quicio de esa puerta, pero todo se ha resuelto en una conversación de apenas unos minutos. Una vez más, se da de bruces contra la realidad. Nunca volverá a entrar en esa casa. No sabrá cómo se quedó después de haberla abandonado, porque tenía una ventana más, si su habitación seguía igual, si los pasillos eran tan largos como recordaba, si seguirá en el mismo sitio el arcón en el que se escondía de pequeña. Todo el viaje es un golpe de realidad constante. Nada es como se lo había imaginado. Cada día miro menos las cosas que recuerdo. El recuerdo es el mismo, pero no cabe duda de que el sentimiento del recuerdo es otro. Más auténtico cuando lo recuerdo que cuando lo vivo. En realidad, si mi intención al volver a Pamplona era borrar el pasado para poder vivir el presente, lo estaba logrando, pues se iba borrando solo, sin el menor esfuerzo, aunque no dejaba nada a cambio. Algunas noches tengo miedo de llegar a la nada y me agarro a la mano de mi hijo como si fuera la única verdad. Los jardines de la Taconera, la Fuente del Hierro, el Colegio de las Ursulinas. María Luisa hace fotos por la ciudad. Las quiere enviar a México a sus hermanas, que desde el otro lado del charco esperan sus noticias con preocupación. De aquí en adelante, los días serán parecidos entre sí. Serán días normales.
Los Torres nos darán todo lo que puede dar un ser humano para hacer que otro se sienta bien. Pamplona se transformará en ellos. María Luisa no puede entrar a la casa de su infancia, pero todavía tiene algo pendiente en Navarra. Elizondo, su segundo trauma. Vi a unos niños que corrían y jugaban y me fui detrás de ellos. Una casona que tenía una ventana el rojo, y le tiraban piedras. De pequeña había vivido 2 episodios que le dejaron huella. La salida de su casa de Pamplona y el asesinato de un miliciano preso en Elizondo. Necesita despedirse de él, despedirse de su pasado. Lo intentó al incorporar esa escena en su película, pero la herida sigue abierta. Debo hacer paso por paso lo que hicimos durante la guerra al escapar de Pamplona. Tomar el mismo autobús, llegar al mismo lugar y, sobre todo, tratar de enterarme quién era aquel preso, mi preso, cómo se llamaba, dónde está enterrado, en fin, estar con él. María Luisa y Diego toman un autobús a Elizondo, en la frontera con Francia, el lugar donde estuvieron detenidas unos meses por los falangistas. Es un pueblo precioso, de piedra gris, atravesado por un río. A María Luisa le cuesta trabajo orientarse. Un edificio nuevo tapa la casa donde estuvo presa junto a su madre y sus hermanas. Tampoco identifica la cárcel o lo que en la guerra estuvieran utilizando como cárcel. Con los ojos cerrados me venía con tal precisión la cárcel en donde habían matado a mi preso que no atinaba a comprender por qué con ellos abiertos no había forma de encontrarla. Sentía que había recorrido Elizondo calle por calle sin encontrar nada ni remotamente parecido. Lo que no había hecho aún era ir al cementerio. Ahí tenía que estar. Ahí conocería su nombre. El cementerio de Elizondo está en medio de una colina. Es un cementerio de pueblo pequeño. Nada que ver con el cementerio español de Ciudad de México, donde María Luisa ha enterrado a sus padres, donde descansan también los restos de los amigos de sus padres, de los padres de sus amigos, de todos esos exiliados que murieron lejos de su tierra. Este pequeño cementerio se puede recorrer con la vista. María Luisa lee lápida por lápida. No coinciden fechas. Su preso no está. Pero de pronto retrocede. Piensa en los primeros años de la guerra. ¡Dios mío! ¡La fosa común! Nada indica que su preso está allí. No sabe su nombre ni tiene certeza de que su cuerpo esté debajo de esa tierra, pero ella siente que ese es el lugar donde tiene que despedirse. Perdona que no pueda llamarte por tu nombre. Creo que tienes todos los nombres de la tierra. Adiós. No hará falta que vuelva. Ya estás conmigo. Cogí una pequeña margarita y la puse sobre lo que era, sin duda, la fosa común de Tierra non Sancta. Y puesto que él había sido fusilado durante la guerra, era ahí donde tenía que estar enterrado. Y de pronto el monte entero se llenó de lugares donde podría encontrarse. Arranqué un trozo de corteza de árbol y me fui. En Navarra hay localizadas 269 fosas comunes. Más de 3.500 personas fueron asesinadas durante el golpe, la guerra y la dictadura. En el autobús de regreso a Pamplona, pensé que sí, sería la última vez que vería Elizondo, y lo miré bien. Es posible que una se vaya llenando de vacíos, de cosas que, al dejar de ser, son. Ha quedado en mí con una fidelidad total.
y ha desaparecido el miedo. María Luisa se siente por primera vez ligera. Ya no le pesa el pasado sobre sus hombros. No hay una nube negra que le impida pensar con claridad. Y el regreso de Elizondo a Pamplona es un regreso simbólico. Vuelve a Pamplona desde ese pequeño pueblo, pero ella ya no es la misma. Algo ha quedado cerrado para siempre en ese pequeño ritual. Siente que ha hecho todo lo que tenía que hacer, que ha cerrado un ciclo. Y piensa en volver a casa, porque se da cuenta de que su casa, ahora, está en otro lugar. Sabía que definitivamente tenía que empezar a pensar en el regreso a México. Tenía miedo de lo que se me iría de forma definitiva. Todo pasaría a ser recuerdo de otro recuerdo. En el momento de irme, el círculo quedaría cerrado. ¿En qué iba yo a pensar de ahora en adelante? Cuando se da cuenta que ella ya no es parte de eso, cuando se da cuenta que ella ya está formada en México, ya es más mexicana de lo que ella se sentía o pensaba cuando se fue, entonces decide volver un poco por mí y un poco por ella. No era México lo que me asustaba, sino el dejar España y de ahí mis 30 años de recuerdos. Antes de haber acabado de borrarlos, me encontraba extrañándolos y con un miedo atroz de no tener hacia dónde mirar. Llevaba toda la vida buscando volver. Y ahora que había vuelto, ¿qué? Quizá había regresado demasiado pronto, con Franco todavía en el poder. Tampoco eso ayudó mucho, ¿no? Quizás una España más posterior, que sí la conoció, la hubiera estimulado más a tomar una determinación más radical como de quedarse. Pero esa la expulsó un poco. María Luisa esperó a que se muriera su padre para volver a España. La mayoría de los exiliados esperaron otra muerte. Españoles, Franco ha muerto. Todos pensaron en regresar a ver, no en regresar a quedarse. Aunque hubo gente que se regresó y puso su estancia allá. Y cuando hicieron parte de eso, muchas veces se dieron cuenta que no podían convivir con esa sociedad, porque estaba todavía muy llena de franquismo. Así lo cuenta la historiadora María Luisa Capella, hija ella misma de exiliados republicanos. Nuestra María Luisa había quemado naves. Había cerrado su casa en México para volver a vivir en España con Franco vivo. Pero la situación en el país no ayudaba. Los exiliados pensaban que la tierra que tuvieron que dejar atrás, la que habían añorado en la distancia, les recibiría con los brazos abiertos. Pero no fue así. Es que un exilio se dice fácil, se lo pusieron fácil las autoridades mexicanas al exilio. Las instituciones que vinieron del gobierno de la República aquí se lo pusieron más fácil todavía, ¿no? Pero no cura eso tanta herida, ¿no? Y si al regreso te topas con, ay, ni para tanto, ¿no? ¿Cómo que ni para tanto, no? O sea, ¿no? Es que vosotros, yo esas frases las oís, que vosotros exageráis. Los que se quedaron no veían el sufrimiento de los que se fueron. No entendían tanta tristeza si los que habían sufrido la dictadura en sus propias carnes, en su día a día, eran ellos. Así que los exiliados encontraron incomprensión y silencio. También en la transición hubo esa especie de timidez de llamar a las cosas por su nombre. Eso también sorprendía a los que habían regresado. Y entonces, claro, eso para el exiliado fue a veces insoportable. Y muchos de ellos, no muchos, pero sí algunos, fueron, vieron y regresaron. Esa era María Luisa, una exiliada que había regresado a su país natal, pero a la que nada le esperaba aquí. Solo cerrar una herida del pasado. Ahora tocaba volver a México. Escribe varias cartas para avisar de su regreso y pasa una última vez por su casa de Pamplona. Un último vistazo, una última despedida. Es la última noche en Pamplona.
Estamos otra vez en la avenida Roncesvalles, frente a casa. Será la última. Ha sido la última y quizás la más corta. Las luces de la sala y el comedor están encendidas. Puedo ver a papá con toda claridad, de espaldas, sentado en un sillón. Mamá junto a él. Puedo verlo claramente, aunque siendo un quinto piso no sea preciso. Papá, adiós. Mamá, adiós. Gracias, Dios mío. María Luisa y Diego cogen el tren de Pamplona a Madrid y de Madrid vuelan a México. No hay estancias en otras ciudades de Europa. Esta vez cruzan el charco sin paradas intermedias. Y ahora estoy aquí, con mi hijo apoyado en mis piernas, esperando que pasen unos minutos para estar de regreso en lo que quizá por primera vez llamo casa. María Luisa ha dejado el trauma atrás, en Pamplona, pero algo queda. Siempre queda algo. Había hecho lo que tanto me había prometido y aún podía hablar, andar, y parecía que no había perdido la razón. Esto último me asustaba. ¿Qué pasaría el día que yo aflojase todos mis nervios? ¿Cómo iba a reaccionar la noche en que me metiese en una cama sin la obligación de levantarme al día siguiente? Aquel viaje era necesario para sacar todo ese mundo complejo y complicado que tenía ella, ¿no? Pero pagó el peaje. Pues casi le cuesta la vida a la pobre. María Luisa sufre una crisis emocional muy fuerte tras su paso por España. Llega a México, pero no se encuentra. No puede digerir todo lo que ha vivido. No puede dormir, así que empieza a tomar somníferos. Los necesita cada vez más para intentar conciliar el sueño. Una noche en su cuerpo entran más pastillas de las que realmente necesita. El otro lado está muy cerca de este. No hay más que alargar un brazo y ahí está. Se toca. Lo triste deja una huella, una marca, una cicatriz. Sus amistades dudan de si ha sido un intento de suicidio y deciden llevarla a un sanatorio. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Emi Ekay ha puesto la voz a la narración. Aurora Moneo ha interpretado los textos de María Luisa Elío. Paula Vilella ha realizado la documentación y las entrevistas. La dirección y el guión son de Paula Vilella y Ángela Sepúlveda. Kelu Robles ha hecho las grabaciones y Pablo de Diego las mezclas. El diseño de sonido es de Pablo de Diego y Mateo Winogrand. La dirección ejecutiva es de Javier Gallego. La ilustración de portada es de Lucía Ducloson. Regresar es irse, la historia de María Luisa Elío, es una producción de la República Independiente de la Radio para el Instituto Navarro de la Memoria del Gobierno de Navarra. Este podcast forma parte de la exposición María Luisa Elío, en el marco del proyecto Mujer y Memoria. Puedes ampliar su historia en oroibidea.es.